Bienvenidos al Gran Premio de Silverstone, un clásico de la Fórmula 1 que no muere y que nos deja siempre carreras interesantes, y esta no fue, pero por supuesto, nada aburrida, fue de lo más entretenida que hay, o polémica también, pero además que nos deja un nuevo ganador este año, Charles Leclerc, a quien le veníamos dando y pegando en el suelo por las últimas carreras. Pablo, me imagino cómo celebraste con este triunfazo de Ferrari y de Leclerc, que se mostró muy firme en carrera y obviamente en clasificación, y termina ganando un gran premio que en sí tiene algo de polémica, claramente. Voy a partir con las tres palabras más lindas que escuché este fin de semana. Il predestinato vince. Dicho en italiano, es el mejor relato que uno puede escuchar en la historia. El mejor relato que uno puede escuchar. Y este fin de semana lo pudimos escuchar y tremendo. O sea, ¿para qué te voy a negar? Presivo. No lo Sí, esperábamos, habíamos dicho que no se esperaba que Silverstone fuera una buena carrera para Ferrari. No, fuimos viendo cositas mientras progresaba el fin de prácticas, la sprint, y eso es muy bueno porque si Ferrari fue mejorando, mostró cosas y hubo varios cambios del sprint a la carrera, que exacto. fueron claves en este caso por ambos lados. Aquí hubo un aporte también de Hamilton, de Leclerc, salieron varias declaraciones de cómo fueron buscando su setup, pero que esta vez, a diferencia de lo que dijimos cierta semana pasada, Leclerc la apuntó al parecer con un cambio regular que hizo para la carrera el domingo, que le dio una ventaja y que se consumó, por supuesto, con un poquito de suerte, ¿cierto? Que tuvo cuando Antonelli estaba ahí al acecho y tuvo una falla en el auto. Remontando, Así que, claro. pero espectacular, ¿no? Una carrera que, como tú dices, deja un sabor amargo que no haya terminado en Mm, carrera, que terminara con un safety car. Así que también vamos a hablar un poquito de eso porque no estoy muy convencido de cómo se aplican sí, estas reglas, cómo no hay otras opciones. exacto, tal cual. Pero un fin de semana que además fue de sprint, y que en el sprint tuvimos a un Hamilton que estuvo por delante de Leclerc y que finalmente lo gana Antonelli, un Antonelli que estuvo pero todo el fin de semana con muy buen ritmo. Le pasó nuevamente por encima a Russell, un Russell que no tenía el mismo ritmo que Antonelli, y que lo hemos visto a pesar de el triunfo que tuvo en Austria. Siempre se vio que Antonelli tenía más ritmo, y ahora en Gran Bretaña fue lo mismo, pero solo que ahora Russell sí tenía Antonelli menos ritmo estuvo que acá. todos y terminó segundo igual. Una cosa impresionante. Y, y es impresionante cómo termina segundo después de la polémica del safety. Pero, ¿qué más podemos agregar de un fin de semana sprint donde además en algún momento en el mismo sprint Norris termina tercero, pero Sí, tremendo. luego en carrera los McLaren estuvieron básicamente peleando el séptimo, octavo y sexto lugar con Hadjar? Y bueno, por estas cosas del retiro de Antonelli, el safety y todo, Norris termina cuarto, lo cual no era para nada el ritmo de El choque, McLaren, para choque de mí, más. el choque de Max, claramente, pero solo para cerrar el tema de McLaren, para mí está siendo el cuarto equipo peleando con Red Bull ahí, arañando algo de Red Bull, pero ni Sí. Piastri muestra ritmo y Norris trata de hacer lo que puede. Este fin de semana le ganó a Piastri claramente, pero no hay auto ahí, no es un cuarto lugar y que va a ser un cuarto lugar bien solidario. Pero volvamos a Leclerc, Pablo. Aparte del ajuste de claramente que hizo hacia la carrera, ¿qué otra cosa viste que Leclerc hizo en sí en el momento de la largada? Porque la largada yo creo que ahí es donde realmente basa, obviamente, la estrategia, le cambian el plan, le dicen que van por el plan B, ¿cierto? Es que termina, obviamente, manejando el primer stint a una distancia de más o menos 4 segundos con Antonelli, y que Antonelli no le podía descontar, gracias a que, de otra forma, también Hamilton hizo el trabajo de contenerlo y de hacerle desgastar los neumáticos mientras Leclerc iba con aire limpio. Sí, a ver, recordemos que Hamilton gana la clasificación del sprint. ¿Ya? Hamilton sale Mm. primero, lidera las primeras no sé, seis, creo, fueron seis, siete vueltas, Sí, más o menos. hasta que lo pasa Antonelli, lo pasa parado, como decimos por ahí, ¿cierto? Ahí empezamos a ver que la diferencia en gestión de energía y ritmo estaba complicada, que Ferrari había sido rápido en clasificación, pero que para carrera ya le duró seis vueltas y Hamilton no tenía más energía y en un momento lo pasa parado Antonelli. Leclerc había andado más o menos bien, pero tenía una distancia. Cuando tú ves la telemetría de la clasificación del sprint versus la clasificación a la carrera, Leclerc recupera esos tiempos, o sea, como se dice, él lima esas diferencias, ¿ya? En parte, me imagino por algún ajuste que hace en el auto,
Y en Claro. otros, obviamente, porque también la información del mismo Hamilton, supongo que lo ayuda. Le De ayuda, hecho, claro. en un momento Hamilton dice que bueno que Leclerc siguió un poco mi dirección para el desarrollo del auto o para el desarrollo del setup. Pero ¿en qué momento estamos hablando de eso? Es medio extraño porque, claro, ya llega la carrera el domingo y Leclerc aclara, dice como que, que ya para la carrera él decide si sigo con el setup de Hamilton, no voy a estar cómodo. Así que hace un ajuste adicional. Entonces yo creo que fue un poquito ahí de esas cosas donde él dice, bueno, Hamilton ganó acá, estoy corriendo contra él, quizás trato de acomodarme en la forma en que estuvo, no sé, delegando energía, etcétera, recupera tiempo para la clasificación, sale detrás igual de, Claro. de Kimi, que hace un voltón para variar, pero efectivamente, como tú dices, hace una buena salida. Este caso no sé si fue alguna culpa del turbo necesariamente, porque ya Antonelli como que había resuelto eso y no se ve como la Sí, típica salida de que se queda muy pegada, pero sí fue una muy buena salida de Leclerc, una muy buena salida de Hamilton. Y claro, pues ahí cambia un poco probablemente la estrategia que tiene Ferrari, que ya asumía, me imagino, que no iban a pasar las carreras. Y la gestión que hace, como tú dices, por un rato Hamilton manteniendo pegado a Kimi, Leclerc con aire limpio, tomando una distancia, permite exacto. sacar esos 4 segundos más o menos de diferencia, cuidando un poquito más los neumáticos, pero nuevamente se vio que sí la Ferrari tiene más degradación que el Mercedes. Y es el punto que yo creo que hace que Ferrari igual tenga que entrar con Leclerc antes, que permite a Kimi Antonelli alargar su Al stint, llegar, 5 ¿cierto? vueltas. En varias vueltas, claro, 5 vueltas. Hasta ese momento, después obviamente sale Leclerc primero de nuevo, pero ya el segundo stint es donde se ve la diferencia, que esa ventaja de neumático, ese offset que tenía Kimi, lo hizo ir mucho más rápido y le iba descontando, no sé, 0,3 por vuelta, qué sé yo, lo que significa que en algún momento hacia final de carrera lo podía alcanzar. No debe Si lo iba descansar. a pasar o no, puede ser, quizás el neumático decaía ese momento, ya vimos que Hamilton lo aguantó un rato en la sprint, era abierta posibilidad de que Kimi sí pudiera llegar a pasar a Leclerc hacia el último tercio de la carrera, pero la gestión que hizo fue al final maximizar su, su posibilidad y eso siempre es bueno. Tal cual. No cometer errores, Mm, no sobrecalentar, ¿cierto? Por suerte no tuvo que estar en pelea porque mantuvo, ¿cierto?, generalmente el primer lugar, el aire limpio. Así que en ese sentido fue eso, maximizar las posibilidades que tenía, elegir un buen setup y, eh, y el trabajo de la fábrica, en el fondo, de los ingenieros para también montar un buen despliegue de energía. Sí, hemos dicho muchas veces que era clave y sobre todo en este circuito fue muy clave porque había mucho clipping, estas curvas que ya no pasaba, o sea, las pasaba a fondo, pero no a máxima velocidad, a fondo porque ya no tenías que frenar porque ibas regenerando entre medio. Así que fue una carrera de mucho software por detrás metida, yo creo, por eso. Así que, sí, o sea, feliz por el resultado, lástima que bueno, también este último safety car pidió que Hamilton terminara segundo, que lo tenía también más o menos asegurado, era un tal 1-2 cual. tremendo, y muy merecido también para Luis, que como dijimos, hizo una muy buena sprint, una muy buena carrera, ayudó en parte a su compañero, así que era bastante merecido y ese sí espectacular el segundo. Además del puntaje obvio que es mantener a los dos Mercedes detrás. Claro, además que tenía ese 1-2 que hace mucho que no se le da a Ferrari. Em, pero un Antonelli que comete un error, se le desprende parte de la cubierta del neumático al pasar en un piano y Sí. con eso se le va básicamente la carrera al traste de la basura, le piden entrar, desobedece un poco las órdenes, pelea harto con Bono, quiere seguir, no quiere retirar el auto, entra, después sigue, pero al final termina peleando allá atrás con unas posiciones muy, muy atrás y al final no termina puntuando, tiene Y que retirarse sancionado por lo mismo, y porque como iba mal, empezó a salirse a pista, a por lo que salir, termina sancionado con cinco salir. segundos. Exacto, entonces finalmente tiene una sanción y con el safety car termina mucho, mucho más atrás. Exacto. Eh, pero hasta ese momento ya ahí teníamos a un Leclerc que la carrera la tenía ganada y tal como dices tú, era el 1-2 de Ferrari con Hamilton segundo. Pero dentro del safety car, Pablo, y aquí vemos error o no error de Ferrari, antes de entrar a abordar Opa. el tema del safety car. Entra Leclerc, Eh, cambia, sí, tenía todo el tiempo del mundo, viene Hamilton, Russell viene detrás. Viene, sí. ¿a cuánto? 7, 8 segundos. Más, Venía según yo, incluso pero más. sí,
La de Leclerc era parada gratis y un Sí, poco esperable, ¿cierto? La de tal cual. Hamilton, ¿qué pasa? ¿Cuál era el peligro? Que No Russell hiciera entras, lo le que hiciera la Russell, gran Max Russell. Verstappen, o sea, en Abu Dhabi, ¿cierto? Entraba Russell, que sí puede haber tenido quizá una parada gratis, le pone neumáticos blandos, se corre una última vuelta y en la última vuelta pasa Hamilton. Ferrari se quiso proteger de eso y todos esperábamos que hubiese al menos una última vuelta en carrera. Al final, Claro. eso fue el error, pero al final, eso, una apuesta. Y aquí viene la gran polémica de por qué la Porque FIA en el fondo no hizo adelantar a los doblados antes, porque al final fue un tema de metros. En el fondo, cuando lanzan el mensaje, hay todo un tema de protocolo acá donde dependiendo de cuando lanzas el mensaje, se doblan, tienes que esperar una vuelta más que salga el safety. Y el problema es que cuando hacen desdoblarse, después pasa el safety y ya esa última vuelta no alcanza a salir, por lo tanto la carrera termina con safety. Si hubiesen mandado ese mensaje, creo que no sé cuántos segundos antes, pero no mucho más, donde ya eran estaba como despejada la pista, 300 metros, que nada. exacto. Se hubiese podido correr la última vuelta en carrera y ahí probablemente Hamilton con la ventaja neumático hubiese él adelantado a Russell y recuperado su posición. Así Y, que, o incluso hasta Norris podía haber adelantado a Russell. Era una locura, hubiese sido una locura esa última sí, vuelta, pero la FIA nuevamente nos priva de estas de cosas con espectáculo. estos errores del safety, que los doblados y de que, Las bueno, ¿cómo se te banderas y todo. 300 metros antes? Lo mismo pasó en Austria, que te demoraste 20 segundos en sacar una bandera. Exacto. Errores de ese estilo ya no deberían pasar, sobre todo con tanto sensor y tanta inteligencia Eso, artificial. tanto Debería software, tanto... despliegue de energía por software, los autos se despliegan solos, weón. ¿Cómo se te van esos errores? Y por último, más simple, si quedan un décimo de la carrera por terminar, pone bandera roja Bandera cuando roja. Sí, alguien se pega, weón, y listo. Y no saca el safety car, pone bandera roja, entran todos, tenemos un sprint del último, del 10% de la carrera, y espectáculo asegurado, tal como lo hace de repente la NASCAR o la IndyCar, que llegan y ponen una bandera amarilla para limpiar la pista nomás. Y no es tan riesgoso, pero te dan espectáculo, te dan un último stint muy, muy bueno. Y la FIA que le gusta el espectáculo, ¿cómo no entienden eso? volvemos a Michael Masi. Te necesitamos de vuelta. Y te deja ese sabor amargo del final, y no solamente porque ganó Ferrari, ¿va? Pero porque finalmente y te deja poco espectáculo, si claramente Leclerc iba a ganar. Pero ver pelear a Hamilton, que Russell se defendiera algo, que hiciera algo en la carrera, Russell, porque además, más encima no hizo nada y termina segundo, Sí. y ver a pelear, tratar de ver a Norris pelear, hubiese sido muy, muy entretenido. De más que se pegaban, seguro que se pegaban algunos otros atrás por los últimos puntos. Estaban ahí, obviamente, los Haas tratando de pelear. Hasta Piastri, que estaba ahí, estuvo a nada de lograr un punto. Un Piastri que, nada, se pegó en la primera vuelta, que nunca repitieron, y en la transmisión, y de ahí se fue para atrás y tuvo una carrera de remontada que casi, casi le salió. Pero hablando de carreras de remontada, el que remontó fue Colapinto en Silverstone, que terminó noveno y que hizo una muy, muy buena carrera. Pablo, Una tremenda salida, ¿eh? A diferencia de la semana pasada que tuvo un claro, error, ahora está salió, bien. De hecho, hasta Checo dijo después que lo salió siguiendo, tenía que ir haciendo, así que sí, sí. muy buena carrera, Franco. Sí, hay que totalmente darle ahí y felicitar la tremenda carrera de Franco con un Alpine y que le gana a Gasly, y que Gasly estaba ganando en las últimas carreras, que incluso lo habían dejado pasar, había habido un poco de polémica ahí, pero un Franco que además con un Alpine que se está quedando un poco atrás de los Racing Bulls. Estamos viendo unos Racing Bulls muy, muy quinto equipo liderando la zona media. No la alcanza para estar al lado de McLaren, pero ya como que se consolidó, y Alpine, teniendo el motor Mercedes, en algún momento estaba como liderando esa zona media y ahora decayeron. Así que en ese sentido, lo de Franco es muy, muy bueno. Y otro que se metió en los puntos fue Bortoleto con el Audi, que ellos sí están trayendo algo del tema de dúo en esta primera versión del motor. Sí, y hace rato no o sea, los veíamos menos perdidos, efectivamente, muy buena carrera, o sea, y sobre todo la recolección de puntos. Eh, Otro ahí hay que ver qué pasa con Hadjar, que se le está viendo igual una distancia con respecto a lo de Max, termina, cierto, detrás de Lando.
Claro, o sea, Max tuvo todos sus problemas, tuvo todo el fin de semana quejándose. Hadjar le gana en clasificación. Recordemos Eso que sí, estuvimos viendo varias estadísticas pero en ahí, ritmo de carrera no le gana. pero en carrera ya se perdió un poco. Un Pero Max bueno, que igual estuvo está sumando peleando, puntos. y estuvo peleando en la carrera. ¿Sí? Ojo, vámonos con el tema de Max, porque estuvo peleando la carrera, estuvo ahí batallando con Hamilton, estuvo batallando con Russell. En un momento Russell lo trataba de pasar, Sí, sí. se la devolvieron, Hamilton de detrás, tratando de pillar a los dos. Hubo ahí una carrera un poco de yo-yo, ¿cierto? Donde se gastaban la batería y después pasaban de vuelta, pero nos dieron algo de espectáculo. Y con Max, que tiene este problema nuevamente, el mismo problema que en Austria, pero Que está algo, trayendo cola, ojo. algo diferente, declara Max, ¿cierto? Pero finalmente, nuevamente, en una curva no se le cierra bien el alerón trasero y termina pegado en el muro. Sí, y está trayendo cola porque dicen que la FIA está pidiendo datos a Red Bull y Ferrari, temiendo de que este tema de los alerones Macarena, ciertos McLaren, giratorios, pueda ser un problema. Lo que claro, suena también un poquito ha quedado. heroico de que Ferrari se está acercando a Mercedes y sabemos que tiene esta influencia Sabía que ahí. iba para allá. Así que no sé, Sabía Ferrari, que, sabía sí, que iba a decir que Wolf está detrás de todo esto. obvio, por supuesto. Así que, bueno, por ahí dice Ferrari declara que, bueno, ellos no han tenido problemas y que, claro, probablemente dice que el tema de Red Claro. Bull también puede tener que ver con un tema más complejo de la parte trasera completa, más que el alerón en sí, que pierde probablemente algo de carga o similar que generó el problema. O sí, dicen que la FIA va a investigar ahí. Y Max, que no ha estado contento con el auto, O se, sea, se, se ha con quejado en dos veces. golpes en 2 fines de semana seguidos, con el mismo problema, donde además, supuestamente, lo que declaró Red Bull es que habían encontrado el problema y lo habían arreglado, lo de Austria. Y no fue así. Terminó contra el muro en Inglaterra. Sí, eh, y la última vez que terminó contra el muro fue cuando fue campeón en el 2021. Pero sí. en Cuando, Inglaterra, cuando Hamilton casi lo mata. cuando Hamilton casi lo mata. Sí, Pero, y esto trajo cola en el paddock. De ahí vimos fotografías, ¿cierto? Donde Mekis tuvo que ir a darle explicaciones al manager de Max y al papá de Max. Y los vimos, obviamente, con cara de pocos amigos. Y por supuesto, Max con declaraciones no muy favorables a Red. sí, y esto está abriendo una caja Pandora tremenda porque ya no es solo el descontento de este fin de semana o los problemas que, que tenga o lo que no le guste a Max este tipo de auto, ¿cierto? Con todos estos temas eléctricos, sino que empezaron a salir rápidamente los rumores y aquí es donde tenemos que ponerle quizás, o sea, un poquito de paño frío. Muchos están dando ya que Está firmado en una que McLaren. Max está casi firmado en McLaren. Otros dicen que el swap está casi listo. Claro. Max Piastri, por Piastri, Piastri, Max. que Piastri que tampoco está contento en McLaren. Y lo están dando para el 2027, no para el 2028, sino que ya sería para el próximo año. Ya, sería una bomba, pero Sí, tiene una pinta de humo. Porque pero algo siempre hay detrás del humo, ese es el punto. algo, Ese, algo se está buscando. exacto, Finalmente, a ver, si analizamos el mercado hoy día, Ferrari está cerradísimo. A Leclerc le renovaron un multianual y con lo que está haciendo Hamilton, Hamilton, bueno, sería raro. está reverdeciendo laureles, está contento. Ferrari le hizo caso en la dirección del equipo, ¿cierto? Como la dirección del auto, como tomarlo. Ferrari está cerrado para Max. Eh, Mercedes, queda la incógnita, pero Russell está ahí, está peleando el campeonato. Ya han dicho que Sí. renueva, pero creo que no hay mensaje oficial, no salió. No, no hay mensaje oficial de renovación de Russell. Ahí podría estar la puerta. Pero, claro, como diciendo Toto Wolff, me quieren de McLaren, Exacto. aquí estoy. Pero Wolff pareciera que no le perdona el portazo que le dio Max el año pasado. Y eso yo creo que es un poco la lucha hoy día de egos, y que por ahí podría ir realmente la vista, ¿cierto?, hacia Mercedes. Max va a ir al mejor auto. Mercedes es el mejor auto hoy día, a pesar de lo poco fiable que es, pero sigue siendo el mejor auto. Y Sí. McLaren no tiene por dónde, está súper perdido con respecto al motor Mercedes y no han logrado un concepto bueno entre motor y chasis, y que pueden tardarse 2 años más en que eso suceda, tal como pasó con el reglamento anterior. Por lo Mm. tanto, el 2027, para mí, si me preguntas, si siguen los problemas de Red Bull, se va para la casa el 2027 y el 2028 aparece en Mercedes. Sí, sí, yo creo que
sea, estoy de acuerdo que mucho de esto es humo, dudo que haya un acuerdo tan listo, tan cerrado, pero alguien sí quiere levantar esto para ponerlo en el mercado y escuchar ofertas. Como tú dices, quizás Ferrari también está cerrado el 27, pero a lo mejor el 28. O sea, ¿qué pasa si Hamilton sale campeón el próximo año? Por decirlo así. Ya lo y dice, me retiro con la octava Claro, y adiós, y y se abre adiós. un cubo, por ejemplo. ¿Qué pasa si, no sé, Aston Martin encuentra esa famosa vuelta y Newey de verdad saca su as bajo la manga y el Oh, 27 ya recupera y proyecta un buen 28? Pero claro, para el 27 está complicada la cosa, porque ningún equipo te da una seguridad. excepto Mercedes. Y claro, que está complicado por lo que ya dijiste. Así que sí, se ve un poquito de humo, pero sí, yo creo, lo que sí creo es que de verdad la cosa no está tranquila. Se ha ido mucha gente de Red Bull, han salido muchos ingenieros eh, y no se ve que esté llegando gente de peso. Ya eso de partida. No están Dicen que levantando a alguien de Ferrari o a alguien es- de Mercedes. exacto, exacto. Y al parecer también a nivel de dirección vuelve a pasar esto de que hay dos bandos, un bando un poquito más cercano a Max, otro que a lo mejor no tanto entre los directivos de Red Bull. Entonces, esa parte quizás la compro, que el agua está turbia, ¿cierto? Muy Y bien, que la cláusula de salida de Max ya se puede activar, porque no llega a ser segundo, por más que ganase en Bélgica, y creo que de ahí queda una carrera más antes del parón veraniego, o si se cierra en Bélgica, de todas formas no es segundo, no llega a ser segundo. ¿verdad? Max tiene que activar la cláusula antes del parón veraniego, se tiene que al menos ser segundo. No va a ser segundo, por lo tanto, la puerta queda abierta para que Max se vaya, rescinda contrato con Red Bull. Por lo tanto, le podría abrir la puerta para el 2027 e irse para la casa, correr las 24 horas de Nürburgring y hacer todas esas cosas que le gustan a Max, y podría ser por ahí la salida. Yo la veo más desde esa línea, más que se vaya a McLaren, a no ser que él quiera tener un año de transición y negociar por un año o por, no sé, 2, 3 años, pero con una cláusula Con de salida cláusula salida, claro. similar a la de Red Bull y tener o el paso a Mercedes en el 2028. Puede ser, o al 2028 a Ferrari, tal como dices tú. Podría ser un puente. Yo no veo a Max en McLaren, no es un auto fiable y no veo que sea de aquí al 2028 un auto que sea contendiente al título. Por otro lado, hablando de silly season, Lawson es el otro que está en la cuerda floja. Pero este está en la cuerda floja porque no lo quieren. Eh, ya se confirmó el tema de que hay, o está el rumor muy fuerte, ¿cierto?, de que solo el piloto Fórmula 2, ya lo dijimos en Austria, eh, ocuparía un asiento en Racing Bulls el próximo año. Por lo tanto, si Max se va a la casa, Lawson podría subir, o Lindblad, y Lawson mantener un asiento. Si no, Lawson para la casa. A no ser que Sí, lo Haas o algún otro equipo de más abajo. sí, y un Lawson que está haciendo su mejor campaña Bien, desde que lo conocemos desde que y lo conocemos, tal cual. exacto, así que sí, explica la cosa ahí. El resto hay varias cosas también en el aire. Tenemos la renovación de Alonso por ahí que también Alonso siempre que declara, uno nunca sabe qué tan verdad está diciendo, qué tanto está jugando. Otra vez le tiré a los equipos feliz por una supuesta mejora que de verdad era nada. Pero es como que pudimos terminar la carrera bien y eso ya sentía feliz, pero podía ser también un poquito irónico. Pero también Eh, Alonso hoy día, ¿quién lo va a querer contratar? no, claro, en algún momento se habló, pero está Pero complicado hoy. No, no, está complicado. tampoco. Entonces, ¿quién podría abrirle de verdad la puerta a un piloto que ya va para los 45, No, 44? menos, menos. Eh, o para ir a darle un año más, que te evolucione un auto, podría ser, pero para salir campeón no. Entonces, finalmente, Martin, si lo renueva, es una ganancia para Alonso, finalmente, y yo creo que se va a quedar Aston Martin. Yo no Sí, veo a también. Alonso fuera de la Fórmula 1 y que se vaya a ir. Y yo creo que ahí hay mucho también de mover el mercado, de mover un poco y tirar algo de humo. Sabemos además que, obviamente, ahí la prensa española es el regalón y que mueve harto ahí las redes. Entonces, por lo tanto, algo de presión tiene que haber para que Aston Martin lo renueve, y con un Stroll que es que es muy, muy apático. O sea, lo único que podría Aston Martin querer quizás es tener un piloto que no le gane tanto a Stroll y que pueda lucir un poco más, darle algo más de visión al dueño del equipo. Pero aparte de eso, no veo por qué se tendría que ir Alonso de Aston Martin.
Pablo, nota de la carrera. No, primero, piloto del día. Piloto del día, ya, obviamente me va a decir que Charles Leclerc. Por supuesto. Siguiente pregunta. No, yo te voy a decir que Russell. Oye, un segundo lugar que la saca de la De galera. nada, de Tipo, nada. de nada, de la nada aparece ahí Russell. Es impresionante. Pero sí, totalmente piloto del día. Leclerc manejó la presión, manejó muy bien los ritmos, no tuvo ningún error y venía de estar en el suelo, de que Hamilton le estaba pasando por encima y vuelve a lo más alto después de prácticamente 2 años que no había ganado Ujú. una carrera con Ferrari. Así que muy Sí. bien por Charles, que ojalá le sirva mucho para recuperar el ánimo y que con eso pueda empezar también a luchar más con Hamilton, que no venía haciéndolo en las últimas carreras. De los que no corrieron, Pablo, el día domingo, ¿con quién te quedas? O el fin de semana, ¿a quién le damos? Uf. Pues en este caso, Está difícil. sí, está difícil. Yo creo que por ahí entre Sainz podría ser raro también porque ese Williams no funciona. Bueno, Albon termina Y en un Sainz, DNF, que un Albon que no, también Albon ya es un año horrible. sí, lo de Albon este año está haciendo, pero está toda la, o sea, todo lo que le ganó a Sainz el año pasado en términos de muy buena suerte, que ganó muchos puntos, este año se le devolvió la tortilla completamente, es toda la mala suerte para Albon y no está dando con el auto y lo escuchamos por la radio y son, de verdad, es un Albon enojado. Lo de Sainz me parece que sale muy bien también, en algún momento estuvo décimo en la carrera, pero de ahí a Sí, Williams es un chancho andando con el con peso que mucho tiene, sobrepeso. Sí, entonces, la verdad que no, es difícil puntuar con ese auto. sí. Eh, Y los Aston no tiene sentido, si ya sabemos que están a 4 segundos por no, vuelta, o sea, no. lo de Aston es lamentable y de ahí ya puedes tener los Haas que no, también estuvieron en una zona entre ellos nomás. Valtteri Bottas que también, Sí. Valtteri, pero al menos terminó esta vez por delante de Sainz, Alonso y Stroll, así que tampoco ni tan mal nuestro amigo Exacto, para Valtteri. el nivel que venía trayendo, o sea, El para lo que que venía haciendo. tiene ese Cadillac, así que aprovechó ahí probablemente el safety car, no paró y con eso ganó unos puestos, pero lo hicieron bien para estar un poquito más arriba. Así que difícil el que no corrieron, pero sí, Albon, yo creo que ese DNF ahí está trayendo mala suerte Albon. ¿Nota la carrera, Pablo? Un 8 Por, le voy a dar. Tampoco, pensé que tampoco voy a ser ibas por tan el 10. no voy a ser tan exigente como tú, pero un 8 buena carrera. O sea, se nos arruina por esto, digo, por el final que pudo ser un poco más épico, Final pero tuvo un estuvo poquito de malo, todo, sí. ¿cierto? Tuvo algunos. Quizás la sprint tuvo más yo, esto que al principio lo vimos está no Mm, tanto, pero igual tuvimos algo de carrera entre medio, como tú dijiste ahí, Max en esa zona sobre todo. Y bueno, siempre que hay estas cositas de una falla, se va un piloto como con Kimi que va adelantando, y, o sea, va a todo y de repente se pega una falla, es como que, wow, te genera un cambio, ¿cierto? claro, De ritmo el en la carrera, te cambio. genera tensión. Y ese tipo de cosas jugó, así que pues un 8 que razonable. Mira, si me preguntabas el día domingo, yo te decía que le ponía un 5 a Un cero. la carrera, solo porque terminó en safety, por la porquería que hizo la FIA Sí, con sí. ese final. Pero ya con la calma de estos días, sí, Silverstone da espectáculo, es entretenido. Vamos con 6-5, pero insisto, me dejó muy mal sabor de boca el tema del safety car. La verdad que no, así no pueden terminar las carreras de la Fórmula 1, el espectáculo más grande del mundo en automovilismo. Así que es la categoría reina y no puede terminar bajo un safety car. Paremos esto Así entonces. es. Pablo, se viene Bélgica en 2 semanas y se espera algo similar con respecto a Silverstone. Exacto. Rectas largas, super clipping, algo hay que hacer con la batería, así que va a haber polémica en ese sentido. Sí, recordemos que es un circuito larguísimo, muy rápido, ¿cierto? Que esperemos que no llueva este año, porque Oh, sí, el problema de Spa es que cuando llueve no se corre, pues, más que nada por eso. exacto. Ese Así es el que punto. sí que sí. Pero ya no me atrevo a pronosticar nada, porque dije, para Silverstone pensamos que Ferrari iba a estar lejísimo y se acercó mucho. Espero que se Se acercó. repita. No sé qué tantos anuncios hay de mejoras ahora. Lo que sí se sabe que Ferrari tiene al menos un paquete más de mejoras, dicen andando, Ya vi, aparte de el Evo 2, sí. que se espera para el segundo semestre, así que sí, no sé. Eh, Ojalá se pase algo similar, que Fry logre
dar pelea al menos, pero los favoritos van a seguir siendo los Mercedes. tal cual. Así que, nada, esperar nomás una buena batalla entre Russell y Antonelli, que esté un poco más a la altura, que Antonelli tampoco falle y que no se le vaya la cabeza. Creo que ahí tiene que mejorar un poco ese aspecto. Pero el campeonato está un poquito más cerrado y que ya ahora la distancia de Antonelli, otro DNF de Antonelli, y ya se alcanza, lo puede alcanzar Russell, lo puede alcanzar Hamilton. Ojo ahí que Hamilton está en la pelea y si nos apuramos, Leclerc, oye, con estas fallas de Mercedes y sigue con, con esa fiabilidad que está teniendo, podría estar en la pelea también Leclerc y Hamilton claramente por el Mundial. O al menos Sí, eso es lo que me hizo sí. hasta ahora. Después puede que cambie todo con una muy buena mejora del motor Ferrari en la segunda parte del campeonato y se enciende mucho más esto. Y ya sabemos cómo se comportan tanto Leclerc como Hamilton cuando están peleando entre ellos. No se van a dar un espacio, así que si se igualan nuevamente las condiciones, al menos va a haber un espectáculo entre ellos. Así que Tal sí, cual. no, Así bacán. que, bueno, queridos amigos, ya analizamos todo lo que fue Silverstone. Nos vemos después de Spa, Bélgica, uno de los circuitos más hermosos que hay en el planeta. Así que a disfrutarlo, a divertirse, suscríbanse, gracias por estar ahí. Como siempre, denos like, comenten y nos vemos después de Bélgica. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau.